el entorno natural como parte de nuestro patrimonio, cuidarlo, desarrollarlo, protegerlo, eso también contribuye al crecimiento económico por una serie de encadenamientos con actividades asociadas. Partamos por un problema sencillo, es decir, frecuente y del cual se habla mucho, que es el tema del reciclaje de residuos. Una sociedad un país que va creciendo, va produciendo cada vez mayor cantidad de residuos y va produciendo también residuos que son más complejos en su disposición y tratamientos. Empecemos por los productos electrónicos, señalemos los neumáticos, las pinturas, etc. Son residuos que son usados por las personas y que se disponen exclusivamente en los rellenos sanitarios. Eso tiene consecuencias negativas respecto del medio ambiente. Entonces, podemos ver ahí un resultado de datos de la OCDE, donde muestra varios países, entre los cuales no está Chile, no estaba en esa estadística, pero vemos que los niveles de reciclaje reportados para esos países son sustantivamente más altos que los de México, que están mostrados ahí, y digamos que, de acuerdo con la fuente que estime el nivel de reciclaje de este tipo de residuos en Chile, nosotros andamos más o menos a la par con México, o sea, entre el 6 y el 10%, sustantivamente por debajo de las economías desarrolladas con las cuales aspiramos a compararnos y a ubicarnos en ese tipo de estándares. Entonces, definitivamente en el reciclaje hay un problema. Reducir, reusar, reciclar, que es la recomendación, es algo que es más fácil decirlo que practicarlo. Alrededor del mundo hay muchas experiencias y experiencias que no necesariamente son exitosas, o si son exitosas son de un rango limitado. Muchas veces se dice Inglaterra tiene un gran programa de reciclaje de residuos domésticos. Sí, pero en algunos barrios de Londres, es decir, no alcanza la totalidad del país. Lo mismo respecto de Holanda o respecto de Bélgica, donde se aplican algunos sistemas, pero no tienen una aplicación masiva. Hay algunas medidas de reciclaje que operan para algunos productos, pero son difícilmente generalizables hacia otros. Y hay, sobre todo en Chile, un gran problema, es la inexistencia de mecanismos claros de información respecto de qué hacer con el tipo de residuos domésticos. Ahí tenemos entonces algunas alternativas como las que se practican en Chile, algunos puntos verdes que hay algunos más bonitos, lo sé, si ustedes van a Vitacura, ciertamente los puntos verdes de Vitacura son más bonitos, los puntos limpios son más bonitos que ese, pero eso grafica la realidad, son bastante precarios los puntos limpios en Chile, donde los hay, el cartonero, que es un oficio informal, y ya actividades más establecidas como esta empresa que se dedica a reciclar productos electrónicos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Hacemos una propuesta sobre reciclaje que tiene dos dimensiones. Una primera, que es con la clasificación de residuos al origen. Esto es la responsabilidad de los hogares. Ya decíamos, los hogares muchas veces tienen voluntad de clasificar los residuos, lo hacen, pero sin embargo, encuentran poca disponibilidad de recursos donde realizar ese reciclaje. Reciclaje voluntario para los hogares, y nuestra propuesta también propone una separación obligatoria de residuos en las empresas. Vale decir, la idea es que vaya lo menos posible a los rellenos sanitarios y que se pueda. Y el segundo, que es un mecanismo que no está aprobado en el mundo, pero que a nosotros, a partir de la revisión que hicimos de otras experiencias, nos parece que puede tener una gran aplicabilidad, porque toma aspectos buenos de otras propuestas y generaliza, en el fondo, algunas propuestas de reciclaje. Es algo que desarrollaron Rodrigo Harrison y asociados, son chilenos, que es
el establecer un sistema de impuestos a los bienes producidos o importados, un impuesto que fija el Estado, una especie de impuesto verde, y que opera paralelamente con créditos transables al reciclaje. Vale decir, esto incentivaría la operación de empresas e industrias dedicadas al reciclaje de productos, las cuales tienen derecho a vender créditos a las empresas que producen o importan bienes y que a su vez ellas pueden descontar de los impuestos específicos o impuestos verdes estos créditos comprados a las empresas que reciclan productos. Nos referíamos antes a la desigual calidad del entorno. Este es un gráfico que muestra en la coordenada horizontal los metros cuadrados por habitante y en la vertical el ingreso municipal por habitante de esas comunas per cápita, sí, en miles de pesos. Entonces, respecto del eje horizontal, la norma internacional de la Organización Mundial de la Salud es 8 metros cuadrados por habitante. Está marcada allí los 8 metros y vemos que en Santiago el grueso de las comunas están por debajo de esa norma. Y cuando miramos las restantes comunas, nos damos cuenta, las que están por sobre la norma, nos damos cuenta no solo que son muy pocas, sino que normalmente corresponden a comunas donde sus municipalidades tienen altos ingresos. Ahí queda un punto aislado que es Vitacura, que se me fue el poner. Pero, sin embargo, esto lo que muestra es, como acertadamente lo ha llamado Atisba, una brecha verde, una brecha en el acceso a áreas verdes y a espacios públicos. Una brecha verde, además, que se replica entre Santiago y las regiones. Es decir, las ciudades de Chile están la mayor parte por debajo de la norma de áreas verdes y frente a eso hay que tomar medidas que permitan el acceso más equitativo a este tipo de áreas. Entonces, proponemos ahí rápidamente una dirección de parques urbanos que tenga atribuciones y fondos para implementar los parques y que tenga atribuciones para implementar parques con criterios de equidad en el acceso al entorno. Esta dirección debe incorporar participación ciudadana en las definiciones de uso de los parques. Está bastante mostrado que la oferta de la superficie de los parques y las áreas verdes no corresponde con las preferencias de los habitantes. Lo digo rápidamente, eso significa que no se han hecho consultas a los usuarios de los parques respecto de cómo se usan y como un caramelo, digamos, está esta idea de franja de parques integrados en las grandes ciudades. Pensando, por ejemplo, en Santiago, una franja de parques que vincule los cerros de las estribaciones cordilleranas. Otro problema, la conducta individual que tiene resultados negativos. Yo no me voy a referir a los resultados negativos para esta señorita que está fumando en términos de su salud personal, sino que cuando uno fuma un cigarrillo en la playa, lo más probable es que lo apague en la arena, pensando que no va a pasar nada porque hay tanta arena y el cigarro es tan chiquitito. El gráfico que ustedes ven al lado es el conteo que se hizo de residuos, de volumen de residuos en una limpieza de playas efectuada en 2011 en Chile. La barra más larga corresponde a las colillas de cigarrillo. Y eso se repite alrededor del mundo. Entonces, hay una cantidad de conductas individuales que producen daños en el entorno y sobre las cuales hay que actuar. Es rico ir a la playa, como está abajo, sin embargo, mucha gente deja botellas, platos y no solo cigarros que dañan el entorno. Hay también conductas oportunistas y mala fe. Hay conductas que aprovechan vacíos legales, como son estas pantallas LED de publicidad animada, y hay también disposición ilegal de recursos. Entonces, respecto de este tema, nosotros lo que proponemos es desincentivos a la contaminación
e incentivar